Iniciamos este último vídeo de espacio métrico en el que vamos a ver una serie de problemas métricos, entre los que más destacan los ejercicios de simetría y de perpendicular común. Haciendo un repaso de los últimos 10 años, podemos ver que los ejercicios de simetría son los más numerosos. Simetría respecto a un plano ha caído unas 11 veces, respecto a una recta 13. También son bastante frecuentes últimamente los ejercicios de perpendicular común, aunque es cierto que en el año 2019 no hubo ninguno de estos, ni de simetría ni de perpendicular común. Luego añadimos otro tipo de ejercicios que también son recurrentes, como los de segmento que se divide en tres partes, o intersecciones entre recta y plano, y intersecciones entre dos rectas. El primer tipo de ejercicio que vamos a ver es el ejercicio de perpendicular común. Este ejercicio básicamente consiste en hallar una recta que es perpendicular simultáneamente a dos rectas que se cruzan. Este ejercicio va normalmente vinculado a un primer apartado en el que te pide la posición relativa de la recta y una vez que lo hace te salen que se cruzan. Pues en este segundo apartado tendríamos que calcular una recta que es simultáneamente perpendicular tanto a una como a otra. Los datos que me da el ejercicio son esta recta R, del cual nosotros sabemos cuál es su vector V y un punto al que pertenece. Me dan otra recta S, de la cual sé también cuál es su vector, en este caso sería el vector U, y un punto que pertenece a dicha recta. Para calcular una recta que es perpendicular simultáneamente a las dos, seguimos los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a calcular un vector perpendicular a los dos vectores directores. Y eso lo vamos a hacer mediante un producto vectorial de ambos. Este vector V que tengo aquí, si yo lo traslado al punto P, donde está la perpendicular común a los dos, si yo multiplico vectorialmente estos dos vectores, el vector V y el vector U, me va a dar como resultado un vector perpendicular a los dos, que es el vector W. El segundo paso será hallar un plano pi que esté formado por el punto A, que esté formado por el vector director U y por el vector W. Es decir, vamos a crear este plano pi en el que nosotros tenemos como datos el punto A, el vector U, ambos pertenecientes a la recta S, y el vector W. Este vector W que ha salido del producto vectorial de U por V. Bueno, una vez que tenemos el plano pi, vamos a calcular el plano pi', que estará formado por el punto B, por el vector V, ambos pertenecientes a la recta R, y también por este vector W que es perpendicular tanto a una recta como a la otra. La intersección de este plano pi' con este plano pi me va a dar una recta, y esa recta T es la recta que me pide el ejercicio, perpendicular simultáneamente a la recta R, aquí, y perpendicular a la recta S, aquí. Para ver un ejemplo de este tipo de ejercicio, vamos a hacer este de 2018, el modelo 3, opción A, en el que me dice considera la recta R y S dadas por estas ecuaciones implícitas y esta recta S también implícita. El apartado A me dice estudia y determina posiciones relativas de las dos rectas, del que me va a salir que las dos rectas se cruzan. Y en el apartado B determina la recta perpendicular común a R y S, es decir, un ejercicio de perpendicular común a las dos rectas. Como tengo las dos rectas en ecuaciones implícitas, tengo que pasarlo a paramétricas para hallar cuál es el punto y el vector de cada una de las rectas. En el caso de la recta R, el punto saldrá 7, 0, 3 y su vector director será menos 2, 1, menos 1 que tenemos aquí. Para la recta S hago z igual a lambda, despejo los valores de x y z y me sale que las coordenadas del punto son 2, menos 3, 0 y las coordenadas del vector V 0, 0, 1. Pues seguimos el procedimiento que hemos visto anteriormente. Lo primero sería calcular ese vector W perpendicular a estos dos, que será el vector de la recta que estoy buscando. Calculo el vector perpendicular a U y V. Un determinante o IJK, hago un producto vectorial con los dos vectores, el vector U y el vector V. Su multiplicación me va a dar otro vector, que va a ser el vector 1, 2, 0. Este vector es perpendicular simultáneamente a los dos y además es el vector director de la recta que me pide. El segundo paso será hallar el plano pi que forman el punto A y el vector U, ambos de la recta S, con el vector perpendicular a U y V, que sería W. Bueno, pues me creo un determinante, lo igual a 0, coordenadas del punto, un vector, otro vector, multiplico por SARRU, el desarrollo me sale que el plano pi tendrá de ecuación general 2x menos y menos 5z más 1 igual a 0. El tercer paso sería hallar el plano pi', formado por B y V, ambos de la recta R, y W, vector perpendicular a U y V. Hago mi determinante, lo igual a 0, coordenadas del punto, coordenadas del vector, desarrollo por SARRU y el resultado me sale 2x menos y menos 7 igual a 0. Luego la recta T que me pide el ejercicio vendrá determinada por los planos pi y pi'. La intersección de ambos planos me da la ecuación implícita de la recta que yo estaba buscando. Simetrías. En primer lugar vamos a ver la simetría respecto de un punto. Dos puntos P y P' decimos son simétricos respecto de otro punto Q, es decir, este punto y este punto son simétricos respecto de este, si este punto Q es el punto medio de la distancia que hay entre P y P'. Si consideramos que las coordenadas del punto P son P1, P2, P3 y de P' serían P1', P2', P3',
Las coordenadas del punto medio, recordad que se hacían como la semisuma de sus coordenadas, es decir, este más este partido por 2, este más este partido por 2, este más este partido por 2. Las coordenadas del punto medio Q serán estas que hay aquí. Por ejemplo, si me dicen haya el punto simétrico del punto P 3, 0, menos 2 respecto al punto Q de coordenadas 2, 3, 1, pues este punto Q es el punto medio de P y P', P' que no conozco. Voy a suponer que las coordenadas de P' son X y Z. Luego, como este punto 2, 3, 1 es el punto medio de P y P', diré que 2, 3, 1, punto Q, punto medio de P y P', será igual a la semisuma de sus componentes, es decir, 3, que son las coordenadas de P, más X, la de P', partido por 2. 0, coordenada Y del punto P, más Y, coordenada Y del punto P', partido por 2. Y menos 2, coordenada Z del punto P, más Z, coordenada Z del punto P', se suman y se dividen entre 2. Luego, esto que está aquí tiene que ser igual a esto que está aquí, esto que está aquí tiene que ser igual a esto que está aquí, y esto que está aquí tiene que ser igual a esto que está aquí. Lo igualo, despejo y hallo los valores de X y Z. 2 igual a 3 más X partido por 2, el 2 pasa para allá multiplicando, despejo, el 3 pasa restando, X valdrá 1. 3 igual a Y partido por 2, el 2 pasa multiplicando y me queda que Y igual a 6. Y igual a menos 2 más Z partido por 2, el 2 pasa multiplicando, el menos 2 pasa sumando y me queda que Z vale 4. Luego el punto simétrico de P 3, 0, menos 2 respecto al punto Q 2, 3, 1 será 1, 6, 4, el punto P'. Simetría respecto de una recta. Decimos que dos puntos son simétricos respecto de una recta R, es decir, P y P' son simétricos respecto de esta recta R, si son los extremos de un segmento P, P', este segmento que hay aquí, del cual la recta es mediatriz. Recordad que la mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de ambos y que corta perpendicularmente, siendo el punto Q el punto de corte entre dicho segmento y la recta R. Es decir, estamos en el mismo caso que antes, que el punto Q va a ser el que nos determine el punto P'. Los pasos para hacer este tipo de ejercicios son: en primer lugar, voy a hallar un plano que contiene al punto P, al punto Q y el punto P', punto P, punto Q, el punto P', voy a hallar ahí este plano pi que contiene los tres y lo voy a hacer puesto que el vector normal de este plano, el vector normal, que es el que determina el ABC de ese plano, viene determinado porque tiene la misma dirección que el vector director de la recta. Como la recta R es un dato del ejercicio, voy a sacar su vector director U y ese vector director U va a ser igual al vector normal del plano. Una vez que yo tenga las coordenadas del vector normal del plano, voy a poder calcular el haz de planos paralelos perpendiculares a la recta R y lo voy a hacer pasar por el punto P, de manera que voy a obtener cuál es el plano pi. Una vez que yo tengo ya el plano pi, con el haz de planos paralelos que pasan por el punto P, voy a hacer la intersección entre la recta R y el plano pi, y esa intersección de la recta R con el plano pi me van a dar el punto Q, que es el punto medio entre el punto P y el punto P'. Y a partir de ahí haré lo mismo que he hecho antes cuando he calculado la simetría de un punto respecto de otro punto Q. Para ver un ejercicio de este tipo, vamos a hacer este de 2018, modelo 1, opción A, en el que dice: considera los puntos P y Q y la recta R dada por tal, determina el punto simétrico de P, este punto P que hay aquí, respecto de la recta R, que es esta que está aquí. En primer lugar, lo que vamos a hacer es el plano que contiene al punto P y que es perpendicular a la recta R. Saco de aquí el vector director de la recta, que sería 1, 1 menos 2, y como este vector director de la recta es igual al vector normal del plano, yo puedo decir que el haz de planos paralelos perpendiculares a esa recta R sería, cogiendo este 1, 1 y menos 2, sería 1, 1 menos 2, x más y menos 2z más d, que tengo que averiguar, igual a 0. Como digo, este es el haz de planos paralelos perpendiculares a la recta R. Como sé que el plano que yo estoy buscando pasa por el punto P, sustituyo las coordenadas del punto P, 1, 0, menos 1, las sustituyo donde en la X, la Y y la Z de la ecuación general del plano. Me queda 1 más 0 menos 2 por menos 1 más d igual a 0. Si despeja el valor de d, te sale que d vale menos 3. Luego el plano que pasa por P será X más Y menos 2z menos 3, que es el valor de d. Segundo paso, una vez que ya tengo el plano, será calcular la intersección del plano pi y la recta R. Hay varias formas de calcular la intersección entre un plano y una recta. La más sencilla y rápida es sustituir las ecuaciones paramétricas de la recta, estas coordenadas x y z que tienen que cumplir todos los puntos de una recta, en las coordenadas x y z del plano. De esta forma calcularé cuánto vale lambda y una vez que tenga el valor de lambda, vuelvo a la ecuación paramétrica de la recta, sustituyo el valor de lambda y me dará las coordenadas del punto de intersección del plano y la recta. Otra forma de hacerla sería utilizar la ecuación general del plano y dos ecuaciones implícitas de la recta
hacer un sistema de ecuaciones y resolverlo por Cramer, puesto que te daría un sistema compatible determinado. Luego, si yo sustituyo, si esta es la recta R, con sus coordenadas 5 más lambda, lambda menos 2 menos 2 lambda, la sustituyo en la ecuación del plano x más y menos 2z menos 3, me dan este resultado, que una vez que he despejado lambda, lambda vale menos 1, y este valor de menos 1 lo sustituyo de nuevo en los valores de lambda de la ecuación general del plano, y me da de coordenadas x igual a 4, y igual a menos 1, y z igual a 0. Luego el punto Q, 4 menos 1, 0, será el punto medio situado entre P y P' y al mismo tiempo intersección del plano pi y la recta R. El último paso consiste en hallar el punto P' con Q como punto medio entre P y P', exactamente igual que hicimos antes en la simetría respecto de un punto. Este punto XQ, que hemos hallado con la intersección del plano y la recta, será el punto medio situado entre P y P'. Las coordenadas del punto P las sabemos, la coordenada del punto P', como no las sabemos, la llamamos X y Z. Luego 4 menos 1, 0 será igual a 1 coordenada x del punto P más x partido por 2, 0 coordenada y del punto P más y partido por 2, menos 1 coordenada z del punto P más z partido por 2. Como esto tiene que ser igual a esto, esto igual a esto y esto igual a esto, lo igualo y despejo. 4 por 2, 8, el 1 pasa restando, x igual a 7. 2 pasa multiplicando, menos 2 y igual a menos 2. 2 por 0, 0, z será igual a 1. Luego el punto simétrico de P respecto de la recta R será el 7 menos 2, 1. El último caso de simetría es simetría respecto de un plano, un procedimiento muy parecido al que hemos visto antes con la recta. Decimos que dos puntos P y P' son simétricos respecto de un plano pi, si dichos puntos son los extremos de un segmento P', cuyo plano mediador, es decir, un plano que pasa por el punto medio entre P y P', es pi. Para hacer el ejercicio el procedimiento es muy similar. Hallo, en este caso, en vez de hallar un plano, hallo una recta perpendicular que pase por P, por Q y P', y para hacerlo utilizo el vector normal del plano. El vector normal del plano tendrá la misma dirección que el vector director de la recta. Luego saco el vector normal del plano y considero que es el mismo que el vector director. Una vez que tengo el vector director y tengo el punto P, ya puedo hallar la recta R. El siguiente paso sería hallar la intersección de esta recta R con el plano pi, que me va a determinar el punto Q. Punto Q, que es el punto medio entre P y P'. Por tanto, a partir de P y de Q, sacaré el valor de P'. Para ver un ejemplo de este ejercicio, vamos a hacer este de 2018 también modelo 1, pero de la opción B. Te dan un punto, considera el punto P 2 menos 1, 3 y el plano de ecuación 3x más 2y más z igual a 5. Dice, apartado A, calcula el punto simétrico de P respecto de pi. Pues como hemos visto antes, el procedimiento pasaría primero por hallar una recta perpendicular al plano pi que pasa por P, extraemos de la ecuación general del plano las coordenadas del vector normal, que serían 3, 2, 1, y este vector normal n, 3, 2, 1, tendrá las mismas coordenadas del vector u, director de la recta. Con el vector director de la recta 3, 2, 1 y el punto P, dato del ejercicio, sacamos las ecuaciones paramétricas de la recta R que pasa por P, por Q y por P'. 2 más 3 lambda, menos 1 más 2 lambda, 3 más lambda. El segundo paso sería calcular la intersección entre la recta R y el plano pi, que haríamos exactamente igual que en el procedimiento anterior, y es decir, sustituimos los valores de x y z de la recta en el x y z del plano pi. Una vez sustituido, resolvemos la ecuación y nos da que lambda vale menos 1/7. Si volvemos a la ecuación de la recta paramétrica y sustituimos el menos 1/7 por lambda, nos dará que las coordenadas del punto Q, punto medio entre P y P', serían 11/7, menos 9/7 y 20/7. Luego estas son las coordenadas del punto Q. Por último, para hallar el punto P' con Q como punto medio de P y P', este de aquí sería las coordenadas del punto Q, será igual a la semisuma de las coordenadas de P y de P', siendo las coordenadas de P', X y Z, que es lo que tenemos que averiguar. Q será igual a 2 más X partido por 2, menos 1 más Y partido por 2, 3 más Z partido por 2. Exactamente igual que en los casos anteriores, como esto tiene que ser igual a esto tiene que ser igual a esto y esto tiene que ser igual a esto, igualamos y despejamos X y Z. De donde me sale que las coordenadas del punto P', simétrico de P respecto del plano pi, serían 8/7, menos 11/7 y 19/7. Otro tipo de ejercicio que ha salido unas cuantas veces es la división de un segmento en tres partes iguales. Dividir un segmento en dos partes iguales es muy sencillo, porque es bastante sencillo calcular el punto medio, con las fórmulas que hemos visto en el ejercicio anterior. Pero la división de un segmento en tres partes es un ejercicio que no se suele hacer como distancia, sino que se suele hacer como vectores. Para ver cómo se hace este ejercicio, vemos este de 2018, el modelo 3, opción B. Considero los puntos A y B y la recta R dada por esta ecuación continua. Determino los puntos del segmento AB que lo dividen entre segmentos de la misma longitud. Es decir, hay un segmento formado por A y B y tengo que determinar cuáles son los puntos que lo dividen en tres segmentos. Pues yo tengo el segmento
AB me está pidiendo que determine los puntos C y D que dividen esto en tres partes iguales. A los puntos intermedios le vamos a dar coordenadas x1, y1, z1 en el caso de C y x2, y2, z2 para el caso de D. La distancia del punto A al punto B, es decir, el vector AB, la distancia que hay de aquí a aquí, será igual a 3 veces la del vector AC, es decir, esta distancia que hay aquí multiplicada por 3, por 2 y por 3 me dará la distancia que hay desde A hasta B. Por tanto, puedo decir que el vector AB es igual a 3 veces el vector AC. El vector AB lo puedo sacar fácilmente porque simplemente consiste en restar sus coordenadas. Menos 1 menos 2, menos 1 más 1, 2 más 2. Y del vector AC solamente sé las coordenadas del punto A. Las del punto C hemos dicho que las vamos a llamar x1, y1 y z1, que son incógnitas. Luego saco el vector x1 menos 2, y1 más 1, z1 más 2. Este vector que está aquí, que sería el vector AB, tiene que ser igual a 3 veces el vector de aquí, que sería el vector AC. Luego, igualando esta coordenada con esta multiplicada por 3, esta por esta multiplicada por 3 y esta por esta multiplicada por 3, me sale que menos 3 será igual a 3x1 menos 6, de donde x1 vale 1, 0 será igual a 3y1 más 3, de donde y1 valdría menos 1, y 4 será igual a 3z1 más 6, de donde z1 será igual a menos 2 tercios. Luego el punto C, ese punto C que me pide, que va a dividir, uno de los que me va a dividir esto en tres partes iguales, tendrá de coordenada 1, menos 2 tercios. Para ir al punto D se puede obtener de dos formas, o bien como punto medio de entre C y B, es decir, si os fijáis el punto D se puede sacar como el punto medio que hay entre C y B, esa sería una de las dos opciones. Como el punto C lo acabo de sacar, que tiene coordenada 1, menos 2 tercios, y el punto B, un otro ejercicio, saco D como punto medio de los dos. La otra forma de hacerlo sería considerar que la distancia AC equivale a 2 tercios, 1 y 2, 2 tercios de la distancia que hay entre A y B. Tanto una solución como la otra tiene que ser la misma. Si considero el punto D como punto medio de C y B, siendo estas coordenadas de C y estas coordenadas de B, dato del ejercicio, el punto D luego como semisuma de estas coordenadas, es decir, 1 menos 1 partido por 2, menos 1 menos 1 partido por 2, menos 2 tercios más 2 partido por 2. Las coordenadas del punto D como punto medio de C y B serían 0 menos 1, 2 tercios. La otra forma de hacerlo sería considerar que el vector AD, el vector que va desde A hasta D, es 2 tercios del vector AB. Este pasa aquí multiplicando a que 3 veces el vector AD será igual a 2 veces el vector AB. Luego, como las coordenadas del punto D no las tengo, las considero x2, y2 y z2, le resto las coordenadas de A y lo multiplico por 3. El vector AB ya lo tengo. Luego, igualando esto multiplicado por 3 a esto multiplicado por 2, esto multiplicado por 3 a esto multiplicado por 2 y esto multiplicado por 3 a esto multiplicado por 2, me sale, operando, que x2 vale 0, y2 vale menos 1 y z2 igual a 2 tercios. Donde el punto D tendrá de coordenadas 0, menos 1, 2 tercios, que si os fijáis son las mismas que salía haciéndola como punto medio entre C y B. Hallar el punto corto de intersección de una recta y un plano generalmente no viene como un apartado en sí, sino que normalmente se utiliza como recurso en otro ejercicio, como hemos visto antes, por ejemplo, para calcular la simetría entre un punto y una recta o un punto y un plano, pero puede caer como un apartado especial. Lo hemos visto antes, pero lo vamos a recordar. Para hacer un ejemplo de este tipo, vamos a hacer el ejercicio modelo 3 de 2019, opción B, en el que te dice en el apartado B, halla el punto de corte del plano pi, que es un dato del ejercicio, con la recta que pasa por A y que es perpendicular a dicho plano. Básicamente me están viendo el punto de corte de una recta que yo tengo que crear, pasando por un punto A siendo perpendicular a ese plano. Bueno, pues la forma más sencilla, como siempre, consiste en sustituir las ecuaciones paramétricas de esta recta en la ecuación general del plano y me determinan ese punto entre medio. Como el plano tiene ecuación general x menos y más z igual a 0, las componentes de su vector normal serían 1 menos 1, 1. Y estas componentes coinciden con el del vector director de la recta R que yo quiero crear. Sabiendo que las coordenadas del punto A son 0, 3 menos 1, me quedará que la recta, sus ecuaciones paramétricas serán lambda, 3 menos lambda, menos 1 más lambda. Sustituyo las ecuaciones paramétricas en la ecuación general del plano, como hemos visto antes, y eso me va a dar una ecuación solamente con una incógnita que se llama lambda. Despejo el valor de lambda y en este caso me ha dado 4 tercios. Después, con el valor de 4 tercios de lambda, lo sustituyo en la recta, en las ecuaciones paramétricas de la recta, y me determina el valor del punto. X será igual a 4 tercios, Y será igual a 5 tercios, Z será igual a 1 tercio. Por tanto, el punto de intersección de recta y plano sería el 4 tercios, 5 tercios, 1 tercio. Otro tipo de ejercicio sería aquel que te pide el punto de corte de intersección de dos rectas. Utilizamos de nuevo las ecuaciones paramétricas de las dos rectas, pero en este caso hay que tener en cuenta que el parámetro de ambas rectas es distinto, es decir, normalmente utilizamos para una recta utilizamos el parámetro lambda o K
Para la recta S habría que utilizar un parámetro diferente. Hay que tener cuidado en no utilizar el mismo parámetro porque si no el ejercicio no te sale. Un ejemplo de este ejercicio, este es del modelo 4 de 2012, en el apartado A del ejercicio 4, que te dice, sea la recta R y S dadas por esta recta R que viene en ecuación implícita y esta recta S que viene en su ecuación continua, determina el punto de intersección de ambas rectas. Bueno, pues como hemos dicho, como la forma más rápida de hacerlo es utilizando las ecuaciones paramétricas. Voy a pasar la recta R que viene en implícita a paramétrica, voy a pasar la recta S que viene en continua a paramétrica. Para pasar la recta R a paramétricas tengo que hacer z igual a lambda, o igual en este caso he hecho z igual a lambda, y me da como rectas paramétricas x igual a 3 menos lambda, y igual a 3 más 2 lambda, z igual a lambda. Para pasar la recta S a paramétrica, la única consideración que tengo que tener es que el parámetro debe ser distinto, en este caso lo voy a llamar mu. X será igual a 1 menos mu, y será igual a menos 1 más 6 mu, z será igual a 2 mu. Como ambas rectas se cortan en un punto de intersección y dicho punto pertenece tanto a la recta R como pertenece a la recta S, los valores de X y Z tienen que ser igual. Luego igual los valores de X y Z de ambas rectas paramétricas. Por tanto, tengo que igualar estas componentes. 3 menos lambda será igual a U menos mu, 3 más 2 lambda será igual a menos 1 más 6 mu y lambda tendrá que ser igual a 2 mu. Se convierte en un sistema que tiene tres ecuaciones, 1, 2 y 3, y dos incógnitas, que serían lambda y mu. Sustituyo, por ejemplo, la tercera, la sustituyo en la primera, es decir, la sustituyo aquí. Y me quedaría 3 menos 2 mu será igual a 1 menos mu, por tanto mu igual a 2. Después, una vez que tengo el valor de mu, me lo llevo a la otra ecuación y me queda que lambda será igual a 4. No he terminado, tengo que comprobar que estos valores de mu y de lambda me valen para la ecuación que no he utilizado. Sustituyo y me queda que 3 más 2, 4 es igual a 11, menos 1 más 6 por 12, 12 menos 1, 11, por tanto se comprueba que lambda vale 4 y mu vale 2. Una vez que tengo estos valores, ahora puedo sustituir estos valores de lambda o mu en cualquiera de las dos ecuaciones y el resultado tiene que ser el punto de intersección. Por ejemplo, si sustituyo la recta R el valor de lambda, me quedará que x es igual a 3 menos 4 menos 1, y será igual a 3 más 2 por 4, 11, z será igual a 4, por tanto el punto de corte será el menos 1, 11, 4. Si sustituyo el valor de mu en la ecuación S, me quedará que x igual a menos 1, que igual a 11 y z es igual a 4. Lógicamente el mismo punto puesto que el punto de corte de ambas rectas. Aunque solamente habría que hacer una, yo te recomiendo que hagas las dos para que compruebes que efectivamente el punto es el mismo corte de una recta y de otra.